Muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Romina Gallardo y en este video estaré hablando en representación del Observatorio de Violencia Obstétrica Gestar Derechos de Uruguay. En primer lugar, quiero agradecerle a Laura Vega, compañera del grupo de la Humanización por el Parto y Nacimiento, quien gentilmente hizo el contacto para que tengamos la posibilidad de estar hoy aquí como observatorio, así que en primer lugar agradecerle a ella este lazo que tendió para esta instancia. Ahora les voy a contar un poco la historia de nuestro observatorio y de nuestra organización y los distintos tipos de acciones que hemos estado llevando adelante. En primer lugar, comentarles que Gestar Derechos es un colectivo feminista de conformación interdisciplinaria que se creó en julio de 2020 a modo de dar respuesta a las vulneraciones de derechos en el embarazo y el parto en Uruguay en el contexto de la pandemia por COVID-19. Con el paso del tiempo, el colectivo se va afianzando como un grupo de asesoramiento jurídico a mujeres que sufren violencia obstétrica, incluyendo a su vez actividades de prevención, educativas y de incidencia sociopolítica en las temáticas de parto humanizado y violencia obstétrica. El observatorio, Gestar Derechos concretamente, es un observatorio con perspectiva feminista y de derechos humanos que es autogestionado por algunas de las integrantes del colectivo Gestar Derechos. Actualmente se encuentra conformado por mujeres profesionales de distintas disciplinas, como ser estadística, derecho, partería y psicología perinatal. Un poco la motivación de crear este observatorio nace a fines de 2020 a partir de la connotación de que había una ausencia de observatorios específicos sobre este tema en Uruguay y de la existencia de escasos datos sobre violencia obstétrica en Uruguay hacia esa fecha, ¿no? 2020. Su lanzamiento, el lanzamiento del observatorio, se oficializa en el mes de septiembre de 2021 con la divulgación de la primera encuesta nacional de nacimientos, que es de creación nuestra, que se mantuvo disponible entre el mes de septiembre y el mes de diciembre de ese año. En Uruguay, la violencia obstétrica es definida legalmente como toda acción, omisión y patrón de conducta del personal de salud en los procesos reproductivos de una mujer que afecte su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo o abuso de técnicas y procedimientos invasivos. Y en relación al parto humanizado, la legislación indica que es uno de los objetivos específicos de las políticas y programas de salud sexual y reproductiva promover el parto humanizado, garantizando la intimidad y privacidad, respetando el tiempo biológico y psicológico y las pautas culturales de la protagonista y evitando prácticas invasivas o suministro de medicación que no estén justificados. Aún contando con estas definiciones legales, compartimos con Castrillo que la definición de violencia obstétrica es un proceso que está abierto. La mayor apuesta de la definición de este tipo de violencia es su visibilización y su institución en un nuevo escenario, lo violento. Entendemos que la puesta en marcha de este observatorio es una acción que confluye a la construcción del concepto de violencia obstétrica a través de la propia experiencia de las mujeres y por lo tanto a su visibilización como un tipo de violencia de género, y violación de derechos humanos. A modo de resumir la trayectoria de nuestro observatorio, podemos detallar algunas etapas. En primer lugar, en julio de 2020 se conforma el colectivo Gestar Derechos. En el mes de septiembre de 2020 comenzamos a mantener reuniones con observatorios de violencia obstétrica, por ejemplo, de España, de Chile, de Argentina, para aprender un poco sobre el camino recorrido de esas organizaciones y nutrirnos de esas experiencias. Y en febrero de 2021 comienzan las reuniones de equipo para planificación y elaboración de la encuesta. Finalmente, en septiembre de 2021 se lanza la primera encuesta. En cuanto a otras experiencias de monitoreo de violencia obstétrica en Uruguay, podemos señalar por un lado la segunda encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones en el año 2019 y luego el año pasado, 2022, la encuesta titulada Violencia obstétrica en cifras que lanza la organización MISU. Vale decir que la segunda encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones, como lo dice su nombre, en realidad
monitoreó varios tipos de violencias, no se enfocó en violencia obstétrica, como sí lo hizo la encuesta reciente de MISU. A continuación, les quiero compartir algunos de nuestros objetivos como observatorio y algunas de las acciones que hemos desarrollado. Como objetivos nos planteamos, en primer lugar, contar con datos sistematizados que permitan la repercusión y visualización de la violencia obstétrica en Uruguay y sus consecuencias en la salud de las mujeres. Identificar debilidades y fortalezas del sistema de atención al embarazo, parto y puerperio en Uruguay, desde un enfoque de derechos, o sea, como con el foco en el acceso a esos derechos. Y contribuir, por último, a la prevención y erradicación de la violencia obstétrica a través de la concientización social y de los equipos de salud, en base a la divulgación y análisis de esos datos recolectados. En cuanto a acciones, bueno, como primer hito es la elaboración y divulgación de esa primera encuesta nacional de nacimientos entre el año 2020 y 2021, fue todo ese proceso, ¿no? Entre la planificación, la elaboración y finalmente el lanzamiento de la encuesta. La colaboración con un grupo de investigación de la Universidad de la República de Uruguay sobre derechos reproductivos en la pandemia desde el año 2022. Bueno, la redacción del informe de la encuesta que se realizó este año. La colaboración con un grupo de investigación de la Universidad de la República de Uruguay sobre derechos reproductivos en la pandemia desde el año 2022. Bueno, la redacción del informe de la encuesta que se realizó este año. Y por último, la presentación del informe que se realizará en el mes de noviembre. Por último, contarles un poco cuál es el trabajo de Gestar Derechos a través de estos años, que es el colectivo, digamos, que sostiene este observatorio. Y resumidamente podemos detallar algunos servicios que hemos brindado y actividades que llevamos adelante. Gestar Derechos se caracterizó durante mucho tiempo por el abordaje multidisciplinario a situaciones de violencia obstétrica con asesoramiento jurídico, que actualmente se descontinuó temporalmente, pero se hizo durante muchos años. Luego el espacio terapéutico con psicólogas formadas en psicología perinatal, asesoramiento a redacción de plan de parto, asesoramiento en lactancia, asesoramiento en derechos laborales y lactancia, patrocinio letrado en denuncias administrativas, demandas judiciales, denuncias ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, procesos ante el Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico de Uruguay, que es justamente esta parte la que se ha descontinuado, digamos, ¿no? Como el patrocinio de casos, principalmente, bueno, por falta de fondos que puedan sostener este servicio que siempre fue como autogestionado. Se cobraba un mínimo arancel, las familias que podían pagar, y con eso, bueno, se financiaba, por ejemplo, el observatorio, el lanzamiento de la encuesta, los formularios que se utilizaron. Pero básicamente, bueno, ese servicio fue siempre como muy importante, caracterizó a Gestar Derechos, pero este año se descontinuó. Después también, bueno, participación en medios de comunicación, televisivos, radiales, escritos, reuniones con bancadas y comisiones del Parlamento, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, de Género, de Salud. Derivación de casos por parte de equipos de programas estatales, por ejemplo, y mujeres en Montevideo y en el interior. Formación dirigida a personal de salud y profesionales de las ciencias sociales, estudiantes, doulas y público en general, a través de cursos y talleres. En el 2021 lanzamos un curso propio que contribuía a la prevención de la violencia obstétrica y a la visibilización de todo lo que tiene que ver con el parto humanizado, un enfoque de derechos. Luego dictamos talleres en el interior del país, también sobre todo cuando se retomó la presencialidad luego de la pandemia. Bueno, después también promoción de derechos a través de campañas en las redes sociales, publicaciones de divulgación y académicas por parte de algunas integrantes sobre estos temas. Y bueno, finalmente, a modo de
ir cerrando esta presentación, queremos compartir una cita de Michelle Sadler, en donde ella sostiene que la atención biomédica, del parto en la actualidad es una poderosa metáfora de la opresión que el sistema patriarcal ejerce sobre las vidas femeninas. A través del trabajo de nuestro colectivo y de nuestro observatorio, pretendemos seguir contribuyendo para la visibilización y erradicación de esa opresión y tantas otras opresiones que sufrimos las mujeres y disidencias. Muchas gracias, es un honor estar aquí a través de esta presentación y unidas nos mantenemos frente a todas las violencias.